Entonces, ya estamos grabando y ya está empezando la clase. Quiero empezar recordando un dato que quizás pasé por alto. Cuando hablamos de una palabra en griego, voy a poner en la pantalla el texto, el material de texto, y en un momento va a aparecer en sus pantallas. Ténganme paciencia, que esto es casi más mágico, pero como lo digo, casi. Bueno, quiero repasar estos modos, pero quiero tomar un ejemplo de aquí. To tecnon nicodimon. Lo voy a subrayar para que ustedes lo puedan ver. La regla para las sílabas, porque creo que me la salté el otro día y quiero retomar ahí. La regla para las sílabas es que cada vocal forma una sílaba, cada vocal o diptongo. Entonces, to es una sílaba, tec es una sílaba, non es una sílaba, nicodimon, mu. Cada vocal o diptongo forman una sílaba. Eso nos ayuda a nosotros para saber, porque a veces en el material te dicen la última, la penúltima y la antepenúltima, porque son las sílabas donde van los acentos. Entonces te dicen, el acento está en tal lado, o la sílaba tónica es tal. Entonces es igual que en español, última, penúltima y antepenúltima, igual que en el español. Y cada vocal va marcando, cada vocal o diptongo va marcando una sílaba. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, en el to es una palabra con una sola sílaba, este artículo. Tecnon tiene dos sílabas y Nicodimu tiene cuatro sílabas, porque el último es un diptongo. Aquí carpón tiene dos sílabas. Tú, como es un diptongo, tiene una sílaba. Dulu es una sílaba. Y más o menos así la cosa. Entonces, para que nosotros vayamos identificando cuando tengamos que hacer, transcribir o cosas como esas, sepamos que, que las sílabas tienen que ver con las vocales. Cada vocal forma una sílaba. Ese sería el dato. Ahora, una cosa que yo quería recordar, que por si la semana pasada lo vimos muy deprisa, es el asunto del género en el vocabulario. Aquí, cuando, cuando en griego aparece artos o, este o es el artículo masculino, eso quiere decir que es masculino. O dignon to es el artículo neutro. Aquí nada más nos faltaría un ejemplo de femenino, pero no lo tenemos. Pero sería lo mismo el artículo femenino que es una ita. Y eso sería algo, perdón, he estado medio agripado y vamos a ver qué tanto aguanto antes de que la tos se suelte. Pero luego tenemos algo que vimos ya la clase pasada, el genitivo de posesión. El genitivo puede ser de posesión o de separación u origen. Entonces, de posesión, totecnon Nicodimo, el niño de Nicodemo. Pero también puede ser, leímos el vino de Pedro, el pan de Pedro, ton, arton, aquí está, mira, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. El pan de Pedro, ton, arton, petru, el pan de Pedro, o dulos Filipo, y se dan cuenta que Filipo también termina en genitivo, y entonces, odulus Filipo, termina en genitivo para formar, decirnos que es el siervo de Felipe, o ton inon Marco, el vino de Marcos, ton calón carpón tu dulu.
es la buena fruta del siervo. Entonces, ese es un genitivo de posesión. Y así podemos hablar de la bolsa, el celular, de. Pero también hay un genitivo de origen. En otros, en otras formas, en las gramáticas, especialmente en la de Davis, le llaman ablativo. Pero el genitivo de origen dice la frase es ek tu iku, de o desde la casa. Apo tu kipu, desde el huerto. Entonces tiene que ver con un lugar. Dice, desde la casa, desde el huerto, y describe una separación u origen. ¿De dónde voy a traer las cosas? Pues de la casa, del huerto. Y tenemos aquí el ejemplo de Odulus feriton arnion ectu iku. El esclavo trae el cordero de la casa. O podemos decir, y aquí nos aclaran que es de dentro de la casa. Entonces, iku, que es casa, es el genitivo de casa, y kipu, que es el genitivo de huerto, son lugares. Entonces, siempre el genitivo de posesión, perdón, de origen, describe un lugar de donde vendrán las cosas. Lo mismo, por ejemplo, cuando hablas de Saulo de Tarso, estás hablando de un genitivo de origen. Y luego ya tenemos ahí los casos dativos, porque hay dativos de lugar. Recuerden que yo les dije que, bueno, el dativo podía ser de lugar, de compañía, de objeto indirecto, pero el dativo de lugar, que es el que hemos usado en estas lecciones pasadas, en to kipo, en el huerto. Termina ahí, nos aclaran que al final lleva una omega con iota suscrita. Lo que dijimos y este es un dativo de lugar. Y ya luego nos hablan de las preposiciones. Una cosa que hay que tener bien en cuenta es que las preposiciones en griego pueden cambiar de significado. Hay preposiciones que funcionan con dos o tres casos y entonces en cada caso tienen un significado distinto. Entonces ahí, apo, is, ek, en creo que nunca cambia de, de forma, de significado, pero otros sí. Y bueno, en el diccionario ustedes pueden checar precisamente cómo cambian estas. Pero apo significa de desde, obviamente con genitivo. Ek, y ek tiene la idea de que es desde dentro hacia afuera, de dentro hacia afuera, ek. Y tiene también funciona con genitivo, pues especialmente con ablativo. Y luego tenemos is, significado original dentro, se derivó de en, gradualmente tomó sus funciones, tanto así que en el griego moderno en no aparece. ¿Ve? Y obviamente funciona con el acusativo. Acusativo adentro normalmente lo traducimos hacia, a veces en, sobre, contra, entre y todos esos, que son significados raros. Ek, que decíamos aquí, ek, de adentro, pues
A veces se puede traducir fuera y tiene significados también remotos. En siempre es dentro o en. Entonces no hay problema. Y bueno, aquí tenemos esta esfera que nos señala en, y vean, is es hacia, apo es desde un lugar, y de ek desde dentro, de dentro. Y luego aquí tenemos el resumen de formas flexionales. Yo siempre recomiendo que las formas flexionales, aunque aquí no están las plurales, se aprendan, las formas flexionales o las declinaciones deben aprenderse con una palabra. En este caso es adelfos. O adelfos, tú, adelfu, ton, adelfón, en vez de nada más terminar la terminación to, adelfón, ton, adelfón, adelfe. El nominativo, en el neutro es ton, tecnon, tú, tecno, to, tecno, tecno. Nominativo, tecno, y lo mismo pasa aquí con Potirion, que es copa, ¿se acuerdan? Adelfos, hermano, tecnon, niño o hijo, Potirion, copa, dulos, que es un masculino, siervo. Y ya habíamos comentado que había que traducir, que había que escribir en griego, no bebo vino, uc, pino, inu, inos, inon, uc, pino, inon. Entonces, básicamente ya habíamos comentado este ejercicio. Y bueno, en la lección 5 se introduce algo más y también nos enteramos de cómo se llama el ciervo. Entonces, se introducen algunas otras palabras. Yo quiero, antes de que veamos esto, quiero que vean el, tenemos aquí nuestro vocabulario, apolío, que es un verbo, despido, libro de liberar y repudio. Es apolio su significado. Apolizo es el futuro. Dulebo, aquí, que es el verbo servir. Dulebo. Y luego tenemos dulepso, serviré. Serapepo, Serapepo, aquí tienen ustedes. Serapepso, que es el futuro. Vean que en esta lección se está introduciendo el futuro en singular. Y también el infinitivo será pepin. Isgio, isgiso, cacos, calos, Lázaros, u, o sea, es un sustantivo en masculino. Aquí te dice el siguiente paso de la declinación. Y piretos, Lázaros, piretos, que también es masculino, que es fiebre, calentura. Vean que en este caso, tenemos solamente los singulares. Bien, vamos a empezar leyendo aquí. Ustedes me ayudan si tienen oportunidad. Este, Peretus isgiso ejusi tategna Marco que Nicodimo que Petrus que Filipos. El siguiente párrafo estoy aquí. Voy a marcar para que sepan dónde voy. Voy a empezar a leer aquí. Arton que armion u effiusi tis technis
que tis anthropis artus que obsaria y duli, será ferusi. Ahorita lo traducimos. Esus, siusi, que isgiusi, efien que pinen, oti, piretus, cacus, ejusi, serapevin, piretus, serapevin, piretus. Vamos a marcar, estoy leyendo en serapevin, piretus, isgis, o dulus Lázaros, que cacus piretus ton, anthropon, que tu tegnon, serapevin, isgisi, serapepsi, tus cacus piretus. Filipo Lázaro legi, serapetso ta tegna que tus anthropos. Es una lectura más o menos larga, ¿eh? Y llegamos aquí a este párrafo. Filipo Dulevi Lázaros, Lázaron Apolisi, Filipos Otitu, Tus Cacus, Piretus, Serapepin, Isgisi, Odulos, Oti Filipos, Ton Calón, Dulón, Lázaron Apolisi, U Dulepsi, Lázaros Filipos. Y en las últimas dos líneas. Legi Filipos tócalo, duló Lázaro. Lázare apoliso, ton calón dulón, dulepsis Filipos. Y entonces empezamos a traducir. Bueno, aquí nosotros, voy a marcar para que ustedes lo puedan ver. Tenemos, para traducir, pues buscamos la oración. En la oración, buscamos el sujeto de la oración. Entonces, el sujeto, en este caso el sujeto puede ser múltiple, ¿verdad? Dice aquí, voy a ponerme, tategna es el plural, el neutro plural de tecno. Entonces, los niños de Marcos, sería aquí, los niños de Marcos y Nicodemo, o sea, los niños de Marcos y Nicodemo, este es el primer sustantivo o sujeto. Primera parte del sujeto. Los niños de Marcos y Nicodemo y Pedro y Felipe. Ejusi tienen, y este es el objeto directo, tienen piretus, fiebres. La enfermedad más común de la antigüedad, las fiebres. Y que, pues, entonces, dice los niños de Marcos y Nicodemo y Pedro y Felipe tienen fiebres. Aquí está, todo esto es el sujeto de la oración. Este es el verbo y este es el objeto directo, la palabra fiebres, en plural. Ahora, en la siguiente oración, entonces, decimos, Arton que arnion uk esgisusi. Entonces dice uk, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era un adverbio de negación, o sea, un no? ¿No qué cosa? No comen. O como es presente, no están comiendo ni pan ni cordero.
no comen pan ni cordero. Y aquí la conjunción y, podemos traducir no comen pan ni cordero, pero la manera que normalmente traducimos es ni, no comen pan ni cordero. Y entonces vamos hasta la siguiente parte. Y en esta tenemos que igual encontrar los, dice ahí, vamos a sí, dice ahí que el sujeto de la oración está aquí, mire. Los iduli, los siervos, ferusi. Los siervos traen a los niños, los siervos traen, dice aquí, los siervos traen sujeto y el verbo, ferusi, traen, ¿qué es lo que traen ellos? Esto, artus, que opsaria, panes y pescados. Los siervos traen panes y pescados. Y luego el objeto indirecto traen los panes y pescados a los niños y a los hombres. Entonces, los siervos traen panes y pescados a los niños y los hombres. Esta tis, technis, ketis, anthropis, es el objeto indirecto. Así que oduli, como vemos aquí, es el sujeto. Tenemos aquí el verbo. Tenemos el objeto directo, artus, que oxaria. Los siervos traen panes y pescados. Y el objeto indirecto, tis, technis, tis, anthropis, que es a los niños y a los hombres. Les digo que a ver cuánto duramos. La siguiente parte de la oración dice, uk es siusi que uk es hisusi, es si que pinin to pidietus cacus es jusi. Entonces buscamos traen panes y pescados. Dice aquí, dice la oración, no comen o no están comiendo, dice, no están comiendo y no pueden, dice, no están comiendo y no pueden, dice, no pueden, este es un infinitivo aquí, lo voy a marcar, y no pueden comer que ni pinin, beber, no están comiendo y no pueden comer ni beber, oti, conjunción causal, porque piretus, cacus, ejusi. Entonces, primero traducimos el verbo porque tienen piretus, cacus, fiebres malas. Y ese es les digo que la enfermedad más común de la antigüedad, las fiebres. Entonces, tienen fiebres malas, no comen porque, ni pueden comer porque tienen fiebres malas. O piretus, cacus. Serapim, y aquí en la siguiente, en la siguiente oración dice, Serapim piretus, isgi o dulos lázaros. Y entonces ya sabemos, o dulos lázaros es el sujeto de la oración, decimos, el siervo Lázaro, piretus eji. Entonces tenemos que decir puede, porque ese es el presente indicativo activo tercera singular. El siervo Lázaro puede, serapevin,
Es el infinitivo serapebo. Curar, de ahí viene nuestra palabra terapia. Pueden curar, el siervo Lázaro puede curar. Piretus, aquí está, este está en acusativo. Puede curar fiebres. Entonces, nuestra oración, Serapevin, Piretus, Igi o Lázaro, es el siervo Lázaro puede curar fiebres. Y luego tenemos otra vez tus cacus, Piretus, ton anthropon, ton tecnon, Serapevin, Isgi. Y dice aquí, Sirapepse. Se dan cuenta que Isgisi, Isgisi, antes habíamos leído Isgi en presente indicativo activo, tercera singular. Y ahora tenemos Isgisi. Esta es una forma plural. Esa sigma que aparece ahí entre la raíz y la desinencia nos dice que una forma futura. Dice podrá. ¿Qué es lo que podrá hacer? Serapevin, curar. Podrá curar fiebres, fiebres, ton, anthropon, que ton, tecno. Fiebres de los hombres y de los niños. Este ton, tecno, ese ton es el artículo objetivo plural. Fiebres de los hombres y de los niños, ton, anthropon. Serapepsi, tus, cacus, piretus. Entonces, Serapepsi. Vean, se dan cuenta, antes habíamos leído Serapepsi, Serapet, Pevi. Habíamos leído Serapevi, ahora estamos leyendo Serapepsi. Serapepsi es el futuro indicativo activo tercera singular. Entonces dice, curará tus cacus, las malas, y de tus fiebres. Filipo Lázaro Legui. Entonces, Lázaro dice aquí, el sujeto de la oración es Lázaro. El verbo legui es presente indicativo, tercera singular. Dice a Felipe. Es lo que este Filipo significa, a Felipe. Serapepso ta tegna que tus anthropos. Y aquí serapepso. Serapepso es el futuro indicativo activo, primera singular del verbo serapebo. Entonces, curaré, tatecna, que es el acusativo neutro plural, a los niños que tus anthropos, acusativo masculino plural, a los niños y a los hombres. Filipo Dulevi Lázaro. Lázaro Levi sirve, este es el presente indicativo activo, tercera singular. Lázaro sirve a Felipe, a Felipe. Lázaro sirve a Felipe. Lo que dice aquí. Lázaro sirve a Felipe. Lázaro Dulevi Filipos. Lázaro sirve a Felipe. Luego tenemos Lázaro Apolisi, Lázaro Apolisi, Filipos Otitus, Cacus Piretus, Serapevin, Isgisi, Odulos. Entonces tenemos que Felipe, Filipos, aquí está el sujeto de la oración, Apolisi liberará. ¿A quién? Al siervo
liberará a Lázaro. Felipe liberará a Lázaro porque ¿por qué? Is easy. Podrá curar, porque ódulos, porque el siervo, será Pepsi, podrá, será, perdón, is easy, será Pevin Hisi, podrá curar las malas fiebres. Podrá curar las malas fiebres. Porque, este otro otra vez, porque Filipos ton calón dulón, Lázaro apolisi, porque Filipos, Felipe, apolisi, o sea, liberará al buen siervo Lázaro. Aquí tenemos el verbo en futuro indicativo, activo, tercera singular, liberará. El objeto directo es el buen siervo Lázaro. Dulepsi, Lázaro Filipos. El sujeto de la oración es Lázaro. Lázaro, no, servirá. Quizás habría que añadir el más a Felipe. Eso sería lo que habría que añadir ahí. Legi, Filipos, to, calón, dulón, Lázaro. Entonces dice, Felipe dice al buen siervo Lázaro, Lázare, apolizo ton calón dulón, du, dulepsis, las Filipo. Entonces Felipe dice al buen siervo Lázaro, Lázaro, liberaré al buen siervo, no servirás. Esta dulepsis es el futuro indicativo activo, segunda singular. No servirás a Felipe. Yo digo, no servirás más a Felipe. Podría ser el énfasis. Bueno, preguntas sobre esta traducción. Antes de que nos movamos más adelante, a ver otras cosas que la lección marca. Algo que dije que no quedó claro o que no, no importa que sea mi nombre, ¿eh? Cualquier cosa. Aprovechen que el jarabe de la tos está haciendo provecho de momento. Cuando se me pase el efecto, verán que ya no voy a poder hablar. Les digo. Pues acá tenemos ya muchos cambios, pastor. Buenas tardes. Buenas Ya tardes. tenemos, ya tenemos muchos cambios, pastor, porque, por ejemplo, podíamos decir, he tiene, y ahora ya cambia la palabra ¿cómo se llama? Sí, Ejo, sí, ¿no? ejo, sí, Ejus, tienen. este Sí. Ujú, sí, tienen, tiene. Ejus es un tienen. Es un tienen, presente indicativo. Presente. Es tienen. Y los, la palabra los, es un presente entonces indicativo es tercera plural. ti, Aquí ta tecna. ujú, Ajá, ta tecna es el los plural niños. de los niños, ¿sí? Sí, además abajo Entonces, aparecen ya los paradigmas, pero ups, sí, lo estamos viendo así a golpe de vista. Los niños sí hay cambios porque
Como les decimos, un idioma es como una bola de nieve, le vas añadiendo, siempre le vas añadiendo algo. O sea, repasas lo que ya viste y le vas añadiendo algo, y le vas añadiendo algo. Eso es lo que pasa con un idioma. Por eso yo les digo, vayan haciendo tarjetitas y aprendiéndose el vocabulario. ¿Por qué? Porque cada vez se le va añadiendo algo y las oraciones son más grandes o tienen más sentido. Al principio nada más estábamos saludando, Jere Marque y cosas como esas, ¿no? O fulano ve a fulano, pero ahora ya estamos leyendo, estamos haciendo una lectura un poquito más corrida y que tiene más sentido. El chiste de esto es ir repitiendo y repitiendo y repitiendo para que se nos vaya quedando. Pero sí, sí, ya hay más cosas. Por ejemplo, está el neutro plural, ya hay plurales. Está el tecna, que es un plural, es el plural, el nominativo plural. Y está aquí hay el dativo plural también por aquí, de masculino plural. Otro plural aquí, nominativo plural. Pero sí se van introduciendo ahora plurales. Eso también son cambios. Cambios, pues porque se tienen que ir añadiendo cosas, porque pues no vamos a encontrar en el Nuevo Testamento puros singulares y saluditos. De hecho, ustedes se dan cuenta que es lo que menos hay en el Nuevo Testamento. Y bueno, tenemos el vocabulario de apolio, despido, libero. A mí no me gusta mucho esa traducción libro, pero pues así viene en el libro, porque el libro en español, yo sé que es libro de librar, pero en español suena raro, porque el libro te suena a un documento. Por eso yo digo libero, repudio, y luego apolizo, despediré o liberaré, dulebo, sirvo, soy siervo o esclavo. Entonces, y luego dulepso, serviré, serapepo, curo, sano, serapepso, sanaré, curaré, sanaré, serapevin, que es el infinitivo, curar, sanar, isgio, soy fuerte o poderoso, puedo. Aquí en esta lección se está traduciendo puede, puedo. Isgiso es el futuro, seré fuerte, podré. Y luego cacos, que suena feo en español, pero también es algo feo, es malo, vicioso. Calos, no sé si alguien le comenté alguna vez que de la palabra calos viene la palabra calixto. Calixto bello, bueno, así que si conocen algún calixto, ya saben qué significa su nombre. Significa bello, bueno, que como que en español no suena tan así, pero el significado, sí era muy bonito. Lázaro, Lázaros, Lázaro, o es Lázaro, Oti, ¿se acuerdan que era la conjunción causal? ¿Qué por qué? Y piretus, que es una nueva palabra que se llama fiebre, calentura. U es la segunda forma de la declinación y el O nos dice que es un masculino. Y entonces, el modo de indicar las declinaciones de los sustantivos en el vocabulario es piretus U O. Este U es para que sepamos cuál es la siguiente terminación en la declinación. Sepamos que es la segunda declinación, en pocas palabras. Y aquí tenemos el caso de complemento indirecto. ¿Se acuerdan del complemento indirecto ¿cómo se llama? Objeto indirecto. Bueno, el dativo funciona como ese complemento indirecto en el griego. Por ejemplo, Filipo. Filipo es un dativo
y funciona como complemento indirecto. Ya habíamos visto toquipo, pero en este caso significa un complemento indirecto, dice tener, pero en esta lectura tenemos Filipo Lázaro Legui. Lázaro dice a Felipe, no dice Felipe, dice, no, sino que le dice a él. O sea, Felipe es el objeto indirecto, el que se beneficia indirectamente de lo que Lázaro dice. Entonces, esta forma se llama en la tradición gramatical dativo o complemento indirecto. Lo que dice Lázaro es el complemento directo, pero Felipe es el complemento indirecto porque Felipe recibe la acción de Legui más indirectamente que las palabras que dice Lázaro. Y el caso dativo de complemento indirecto, Filipo Dulevi Lázaro. Lázaro sirve a Felipe. Entonces, en este caso, el dativo está constituyéndose un complemento directo. Sirve a Felipe, un complemento directo. Entonces, puede ser indirecto, cuando él dice algo o hace algo para Felipe, o puede ser un complemento directo. Lázaro sirve a Felipe. La acción del verbo servir recae directamente sobre Felipe. Y ya se nos dice que este uso del dativo es un complemento directo, es una excepción y se usa con algunos verbos como dulevo. Esto probablemente se formó para evitar la confusión, es decir, si Felipe estuviera en el caso acusativo, parecería que Lázaro estuviera sirviendo a Felipe en un plato para comerlo. Entonces, para evitar esa confusión, se hizo eso. Ahora miren aquí, ahora sí tenemos el paradigma completo. Tenemos los singulares y los plurales. En este caso tenemos el paradigma completo con el nominativo, genitivo, ablativo, dativo, locativo, instrumental, acusativo y vocativo. Entonces tenemos o anthropos, tu anthropo, ton anthropo, tu anthropo, to anthrope, to anthropo, to anthropo, ton anthropon y anthrope. Son 5 formas, pero tienen 8 usos. El nominativo, que es el sujeto de la oración, el genitivo, que puede ser, ese genitivo es de propiedad, y el ablativo, que es el genitivo, es de origen, describe origen. El dativo, que es a para el hombre, el locativo en el hombre, el instrumental con o por el hombre. Acuérdense que puede ser un instrumental de medios o puede ser un instrumental de compañía, puede ser con. Y el acusativo, objeto directo, el o al hombre. Y antrope, hombre. Y tenemos aquí en el lado derecho el plural. ¿Qué pasa en el plural? Bueno, tenemos el asunto de que anthropy, que es la forma plural, anthropy, hombres, ton anthropon, de los hombres, ton anthropo, pon, debe de tener ahí anthropon, debe ser igual que el de arriba, pero con yot escrita, de los, desde los hombres, tis anthropis, a para los hombres, tis anthropis en los hombres, el locativo, tis anthropis con o por los hombres, instrumental, acusativo tus anthropus, los o a los hombres, anthropy, hombres o hombres. Y también nos ponen el paradigma del neutro.
que ya habíamos visto que ton, totegnon, tutecno, totecno, totecnon, tecnon. Y este entonces, el niño del niño A para el niño, acusativo, el niño, vocativo, niño. Pero en el plural, tatecna es los niños, ton tecnon, de los niños, tis tecnis puede ser con a para los niños, tatecna, los niños, y tecna, niños. Entonces, ahí está el paradigma, estos son la segunda declinación, tanto en masculino como en neutro, de la forma singular y plural, ya está completa. Y aquí se nos introducen los adjetivos, porque ya habíamos usado algunos adjetivos. Usamos kalos, que es bueno. También usamos kakos, pero aquí primero kalos. Kalos, dulos, un buen nombre. El adjetivo es una palabra que describe o califica el significado de un nombre o pronombre. El artículo definido es un tipo de adjetivo. Decimos kalos, dulos, un buen esclavo. O dulos, el esclavo. O kalos dulos, el buen esclavo. Entonces vean cómo los artículos, todo esto cambia el significado, cambia la manera en que lo expresamos, pero los adjetivos nos dicen que está hablando de un buen esclavo, el esclavo, no cualquiera, sino el esclavo, y el buen esclavo. Entonces los adjetivos nos ayudan a entender. Ahí debe haber entre los adjetivos y el sustantivo que lo lleva debe concordar. Se dan cuenta que tienen las mismas terminaciones porque concuerdan en caso, género y número. Y así podemos saber en una oración de quién es el adjetivo. Quita tecna. Tus cacus piretus. Las malas fiebres. Y todos están en acusativo plural. Y luego tenemos aquí el asunto de los adjetivos. Les había mencionado que ya habíamos visto algunos adjetivos y que esos adjetivos son, por ejemplo, cacos, calos. Pues aquí tenemos cacos, tus cacus piretus, las malas fiebres, perdón. Y tacala tecna, los buenos hijos, los hermosos hijos. Ton calón anthropon, vamos a decir que son los buenos hombres. Duli caquis, los siervos malos. Y cali copí, los huertos, sí, los huertos, los buenos huertos. Y lo que queremos señalar es que, por ejemplo, aquí todos están en acusativo, aquí están todos en nominativo, aquí están todos en genitivo plural, genitivo masculino plural, aquí están todos en nominativo plural, y aquí abajo también están todos en nominativo plural, inclusive el artículo, todos. ¿Por qué? Porque es lo que llamamos la concordancia. Los artículos concuerdan con el sustantivo que lo lleva en caso, género y número. Y bueno, ya nos habían introducido esto, nada más para señalar las formas del futuro que estábamos viendo en la lección. Apolizo, que tenemos apolizo,
futuro de apolizo, entonces apolizo, apolisis, apolisis y en esta lección lo tenemos será Pepsi, será Petso, Isgisi, que es, el primero es, apolizo es yo liberaré, apolizo, luego tenemos Dulepsi, él sirve, o sirve, y luego tenemos Dulepsis, sí, tú sirve, tú sirves, será Pepsi, él cura, será Petso, yo curaré, será Pepsi curará, será Petso yo curaré, y Isgisi, podré, que son los futuros que estábamos viendo. Estamos viendo la de Apolisi y Serapepso. Ahora aquí tienen ustedes la comparación entre el presente. Se dan cuenta que aquí en el presente está la raíz isji y la desinencia omega. Isgio, isgis, isgi, isgiomen, isgiete, isgiusi. Y en el futuro, pues lo único que se hace entre la raíz y la desinencia es poner una sigma. Entonces, isgiso. Isgisis, esgisi, esgisomen, esgísete, esgisusi. Tenemos ahí las formas plurales. Yo liberaré, tú liberarás. Perdón, isgio es el verbo poder. Entonces, primero liberar, poder, isgisi. Yo podré, podrás, podrán, podremos, podrán, podrán. Y nos ponen aquí el infinitivo. ¿Se acuerdan que habíamos visto que les había comentado que será Pepsi, será Pevin, era un infinitivo? Aquí el problema en el griego, que es, bueno, no es un problema, pero sí algo que es muy notorio, es que cada tiempo tiene su propio infinitivo. Entonces tenemos blepo, blepin. Entonces blepo es yo veo y blepin simplemente es ver o mirar. Pino, que es el verbo tomar, y pinin es, bueno, pino que es tomo y pinin que es tomar. Is his, hio, que es el verbo comer. Y tenemos aquí is he, been. Pero que es el verbo como, y luego is he been, es he, es comer. Entonces tienen que ser luego ya nos introducen las cláusulas causales. Las cláusulas causales se introducen con oti. Siempre que leemos oti, sabemos que es por un porque. Y bueno, aquí se nos pide que traduzcamos el diálogo. Traduzca el diálogo, ya lo hicimos. Traduzca las siguientes formas y escribe la forma correspondiente del presente de cada una. No se preocupe por los acentos. O sea, ¿cómo, por ejemplo, de esta, cómo le hago para en vez de que esté en futuro, porque apolisomen está en futuro, es el futuro indicativo, activos, primera plural, ¿cómo le hago para que esté en presente? Bueno, que en este caso, como habíamos comentado, lo único que hay que hacer es retirar la sigma. Ahí hay una sigma, apolizo, y quedará apoliomen. Esa es la manera. Bueno, como a nivel ejemplo, ese es un ejemplo. Entonces a todos hay que quitarles esta sigma
Identificar la desinencia y quitar la sigma. En ese caso, ya he estado citando dos ejemplos. Este es el tercero. Será Petsusi. Y este es un futuro. Futuro indicativo activo. Tercera plural. Ustedes sanarán. Y bueno, entonces en este caso, para quitar para que ya no sea futuro hacerlo presente, lo único que hay que hacer es quitar esta sigma. Este será Pepsusi. Bueno, comentarios. Sí, pastor, ¿cómo cambia todo quitando la palabra, la letra sigma? Sí, es Ahora lo que es pasa es que presente, ahorita hicimos un futuro. Entonces, si quitamos la afecta, sigma, el futuro, es este, presente. en el presente se le añade entre la raíz y la descendencia una sigma y se convierte en futuro en griego. Esa es la manera, por eso estudiamos primero el presente y luego el futuro. Estaba viendo a ver si estaban aquí los paradigmas, pero no, no están aquí los paradigmas, pero bueno, aquí tenemos el paradigma de futuro. Ustedes pueden ver aquí, de rapidito. La diferencia es solamente esta sigma. Isji es la raíz, o es la omega es la desinencia. Entonces, isjizo es el futuro. Entonces, lo que van a hacer en ese ejercicio es retirar esa sigma para que les quede un futuro, un presente. Luego dice que quieres que escribamos en griego. Libraré al esclavo. Entonces, libraré al esclavo si dices apolizo, ton, dulón, por ejemplo. Ese sería un ejemplo de qué se trata esta tarea. Más comentarios, preguntas, dudas, observaciones. ¿No? Tenemos que familiarizarnos mucho con los... Bueno, Sí, gracias, entonces, pastor. miren, nos vamos a detener aquí y la próxima clase vamos a empezar a revisar estos ejercicios, a ver cómo les fue quitando esa sigma. Dice, traduzca las siguientes formas y escribe la forma correspondiente del presente. O sea que hay que decir, apolisomen es liberaremos. Esa es la traducción. Y luego apoliomen es la forma presente. Entonces, ese es el ejercicio para que vayan reconociendo estas formas. Vamos a detener esto aquí. No sé, ¿alguna otra pregunta, duda, observación? Si no, vamos a finalizar. Entonces, pues si no hay más que decir, pues nos vemos en la próxima clase y vamos paso a paso. Si alguien tiene alguna necesidad, alguna ayuda, requiere algo de ayuda, pues en la semana puede escribir al grupo o escribirme directamente. Gracias, pastor. Gracias, gracias, hermano. Sí, Sí, gracias, pastor. clase.